Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos a esta nueva edición de Business Night Talks. En esta ocasión nos acompaña Franco Bulnes, gerente general de Eaton, Perú. Estamos transmitiendo desde el Novotel en San Isidro. Franco, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de compartir con nosotros. Bienvenido. No, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Oh, gracias a ti por aceptarla. Bueno, como sabes, tenemos un gran grupo de gerentes en formación, de empresarios que están saliendo adelante en un mundo que es bastante difícil. Y la entrevista es dirigida a ellos, ¿no? Entonces, me gustaría empezar preguntándote, bueno, danos un poquito de tu background, quién eres, cómo llegaste a donde estás hoy. Sí, bueno, primero que nada, yo soy ingeniero electrónico de profesión. Yo comencé hace casi 20 años en una empresa de tecnología alemana que se llama Siemens. Comencé en el área de automatización de edificios, una división muy interesante que me sirvió muchísimo en mi carrera porque conocí muchos perfiles o segmentos de clientes. Comencé en el área de cotizaciones, ingeniería, después pasé al área de project management y empecé a manejar ciertas cuentas en el área de ejecución de algunos proyectos, y eso me sirvió también para pasar al área comercial. Empecé a trabajar mucho en el tema de relacionamiento con clientes, a lograr objetivos de las metas del proyecto, y fui evolucionando a relacionarme con clientes estratégicos. Después pasé al área comercial y empecé a desarrollar portafolios diferentes de esta compañía, y después de un tiempo pasé a otra compañía americana también de tecnología de energía como es General Electric. Estuve en diferentes divisiones, desde el negocio de seguridad manejando Perú y Ecuador. Después pasé a un área de servicio de lo que es industrial, eléctrica, manejando principalmente el negocio en Perú, segmentos como minería, segmentos de infraestructura pesada en general. Y después de un tiempo pasé a Eaton, me ofrecieron la oportunidad de trabajar ahí abriendo operación acá en Perú. Bueno, ya tengo 9 años. De hecho, mi background ha sido principalmente en empresas de tecnología, en energía, principalmente transnacionales. He estado mucho en la industria, principalmente en la industria más pesada, minería, infraestructura, algunos temas de petróleo. Y he estado en diferentes segmentos que me ha ayudado también a entender el mercado en Perú, principalmente, y en otros países como Bolivia, Ecuador. También he estado relacionado con Colombia, con la región en general, ¿no? Entonces ese es principalmente mi background. Interesante, multisegmento, multiindustria. Sí, exactamente. Hace 9 años estás en Eaton. Sí. ¿Y desde cuándo eres gerente general? Prácticamente desde que llegué. De hecho, entré a Eaton con una posición de gerencia comercial, y por las circunstancias del negocio, la estrategia regional, pasé a dirigir la operación de otra perspectiva, ya abriendo la operación como un centro de costos, integrando a los clientes en la zona de compra, generando profit, si lo vemos así, como operación local, porque anteriormente era una operación más como un self-representative office, o sea, oficinas que recibían órdenes de afuera y era más que todo soporte local. Pero empezamos a generar el negocio en sí, y desde ese momento empecé a tomar la batuta de lo que es la gerencia, la dirección, la definición de la operación local, ¿no? Poco a poco se fueron añadiendo productos, portafolios, fusiones también. Compramos muchas compañías que se fueron adhiriendo en portafolios, y también ampliando mercado, ¿no? En diferentes segmentos, ¿no? Principalmente en el segmento donde más nos teníamos desarrollado, los clientes estratégicos. Y principalmente, si lo ves así, tengo casi 9 años como representante legal de la compañía, ¿no? Claro. Y empezaste bastante joven como gerente general. ¿Qué edad tenías? 34 años. 34 años. Muy pocas personas tienen una gerencia general y menos aún de una empresa americana a esa edad. Sí, en cierto sentido, justamente esas son las oportunidades que a veces hay que no pensarlas mucho, ¿no? A veces si piensas mucho, le encuentras muchas dudas. ¿Cuál crees que fueron los desafíos más importantes en ese momento? Y creo que hay varios, ¿no? Es decir, pero primero uno es creérselo a uno mismo, ¿no? Decir, bueno, si hay un reto, no es decir no puedo, sino cómo hago para aprender más, cómo aprendo más, cómo avanzo más, cómo llego a. Entonces creo que eso fue una posición muy importante en mí, que me ayudó a tomar ese reto.
no dudar de uno mismo, creo que es una también que nos lleva a decir, darle un poco más al tema, ¿no? Tener autoconfianza. Segundo, también creo que es muy importante también ser muy abierto, ¿no? Tener una capacidad de entender, de ser muy empático, ¿no? Porque a veces tienes una ganas de decir así eran las cosas, pero a veces hay que decir, bueno, voy a ver y cómo guías o cómo sugieres o cómo moldeas o cómo coacheas o guías la selección al equipo, ¿no? Y la tercera, sobre todo, creo que la más importante, la que más me ha servido en todos estos años es tener una vocación de aprendizaje, ¿no? Un atributo de aprendizaje. Aprender todo lo que pase en toda tu carrera es siempre relevante para tu futuro. Desde lo bueno, lo malo, desde un mal jefe, desde una mala situación, de decir, esto no lo sé, voy a aprenderlo, qué necesito para aprender qué se necesita actualmente en el mercado, cómo estar actualizado, cómo entender otras industrias, cómo decir si esta industria viene, cómo lo hago, tratar de adelantarse y estar completamente preparado, ¿no? Creo que eso es uno de los atributos que más me ha servido en todo Oye, este qué año. interesante ese último punto, Franco. ¿De cada cuánto tiempo haces ese análisis retrospectivo y ajustas tu propia agenda de trabajo? Porque eso no tiene que ver con Eaton, tiene que ver contigo. Es una buena pregunta porque creo yo que es algo que es innato en uno y creo que es un atributo, una cualidad mía que hace que siempre constantemente me esté evaluando de una manera positiva, ¿no? Nunca presionándome. Pero creo que es súper importante decir, estoy bien por acá, ¿qué necesito aprender? ¿Cómo veo más de perspectiva diferente? ¿Cómo amplío mis horizontes? ¿Cómo entiendo más las tendencias, ¿no? Por ejemplo, no sé, tan lejos, ahorita mucho hablamos de la inteligencia artificial, cómo se puede traer eso a un nivel mucho más abajo, ¿no? De no un tema como decir productivo, sino cómo lo manejo en mi operación, ¿no? Cómo utilizar los chat GPT, los copilot, todo eso para decir, bueno, voy a empezar a redactar mejor mis cartas de respuesta a mis clientes, cómo puedo traducir mejor lo que a veces son idiomas que no son los que normalmente, el inglés o español que normalmente puedes hacer, o cómo entiendes más algunas otras informaciones para hacer tu business análisis. Entonces, esas cosas normalmente te llevan a siempre constantemente estar diciendo tengo que aprender más, y hasta no solamente el tema laboral, sino también un tema personal, ¿no? Por ejemplo, y te cuento por un tema bien personal mío, ¿no? Yo últimamente estoy muy constantemente buscando entenderlo, el tema de las misiones espaciales, qué es lo que se viene, por qué es tan difícil viajar al espacio, por qué tanto cuesta, por qué ahora ya no tanto, por qué hay tanto interés, cuál es el objetivo de las cosas, ¿por qué? Porque eso a la larga va a cambiar el mundo. Y eso a mí me interesa saber, me interesa investigar. Y ahora con el YouTube, las redes sociales es mucho más fácil, ¿no? Encuentras personas que te hablan con cortos mensajes, en podcast, hay mucha más información. Toda la información está al mano, ¿no? Pero es cuestión de uno, ¿no? Está en uno. ¿Y cómo llegas a aterrizar toda esa información y sobreinformación en algo concreto que puedas utilizar o incorporar en el día a día en tu rol gerencial? Yo lo veo más como siempre tratar de escoger lo que tú creas y una prueba y error, ¿no? Pruebas y también pensando que puedes cambiarlo y seguir probando y seguir probando y seguir probando y seguir probando, porque también la constancia y también a veces la dedicación hace que al final encuentren la solución correcta. Claro. Creo que es imposible decir, esta es mi mejor solución en la primera. Creo yo que eso jamás ha pasado ni pasará. Pero sí creo que hay que saber de que si la primera opción que tú hagas, midas que no sea tanto impacto, que no cueste tanto, que se puede implementar rápido, va viendo si hay resultados, va viendo que no. Pero entonces, toda esa cantidad de información, cuando la traes, vas probando, vas probando, vas probando, vas probando, y hay cosas que al final salen en una prueba tan sencilla como lo soltaste y quedó, y a partir de ahí empiezas a mover. ¿Hay algún ejemplo concreto que recuerdes que haya tenido aplicación en Ito? Sí, o sea, hay muchos temas alrededor de estrategias comerciales, alrededor de cómo generar más demanda, ¿no? Con clientes. Desde el mismo hecho de, por ejemplo, trabajar imágenes de la marca hacia los mercados para que la gente pueda seguir buscando información, trabajar temas de difusiones, promociones, o hasta temas de iniciativas específicas para hacer crecer un mercado que no tienes tanta presencia, ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, desde campañas de marketing, ¿no? Yo vengo de un mundo muy ingeniería, muy técnico, muy teórico, y el marketing es meramente una lluvia de ideas, ¿no? ¿Cómo haces de que un cliente diga,
esta marca me lleva, voy a trabajar con ellos, tengo una empatía, tengo un loyalty con ellos. Y ese trabajo también constantemente va en función de cómo trabajas las ideas que son sencillas, son muy sencillas. Por ejemplo, ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿no? Hay clientes que tienen planta y queremos hacer iniciativas relacionadas a que hace mucho calor. Como que llevarles un helado y relacionarlo con mi sistema de aire acondicionado, ¿no? Que yo tengo un aire acondicionado de precisión, entonces refrescate con eso y pongo un helado. Y es algo muy sencillo, muy barato, pero te genera empatía, ¿no? Y es algo que no hay que darle mucho vuelta, ¿no? Sino solamente probar y funciona, seguir. Y también en otros temas más, un tema más productivo, ¿no? Desde buscar en nuestra interna también procesos a partir de, no sé, por ejemplo, desarrollo de plataformas internas en el Office que tú puedes ahora desarrollar y puedes generar de que un Excel te mande la información, lo mandes por correos y ya no mandes tantos correos, porque también el correo te quita eficiencia. Entonces, buscar eficiencias a partir de todas las herramientas que existen en el mercado o comparando otras industrias para traerlas a uno, ¿no? Entonces, por ahí está el valor, ¿no? Siempre estar abierto a decir, ¿por qué esta empresa que vende, no sé, gaseosas, qué hace bien en eso para yo copiarme, ¿no? O cómo lo adapto, o cómo lo paso, ¿no? Y creo que en esa cantidad de información que hay, justamente la clave es agarrar lo mejor de cada cosa para customizarlo a uno mismo, ¿no? ¿Cuál es tu principal desafío como gerente general de Eaton el día de hoy? Hacer que la operación crezca más, tenga mayor presencia en el mercado. De hecho, en la participación en el mercado queremos crecerla y todo lo que se pueda. Tenemos portafolios muy interesantes. También crecer en otros segmentos que no tenemos, donde hay mucho potencial. Por ejemplo, nosotros somos muy fuertes en segmentos pesados, industriales, como minería, por ejemplo, y las bases instaladas muy grandes, pero hay segmentos muy potentes de infraestructura, como los data centers que se vienen en el Perú, que hay que estar ahí, hay que trabajar, y hay que trabajar portafolios, hay que trabajar soluciones, y que es un mercado que en un futuro puede llegar a ser tan fuerte como la minería o la industria, pero no lo sabemos todavía, ¿no? Claro. Entonces ahí hay que estar presentes, hay que buscar. Entonces los desafíos para mí es estar en los segmentos estratégicos de la compañía, crecer obviamente y sobre todo generar una operación y una empresa que para el equipo que actualmente trabaja con nosotros sea lo mejor para ellos, ¿no? Que les genere oportunidad de desarrollo, sea un lugar seguro para ellos, es un lugar ético, correcto y sobre todo donde pueden desarrollarse, ¿no? Como persona y como profesional, ¿no? Claro. ¿Qué rol ha tenido la gente, tu gente, en el crecimiento de Eaton hasta el día de hoy y en el exponencial que quieres hacer hacia adelante? Creo que todo, ¿no? Y creo que los principales recursos de una empresa son su gente y obviamente también los clientes, ¿no? Que también son gente, ¿no? Entonces, todo se basa alrededor de ellos en cómo guías al equipo de una manera que juegue mejor, ¿no? Es como que tú tienes, pues, el entrenador de fútbol que al final pone a los jugadores en las posiciones correctas o donde saca más resultados, ¿no? De cambiar posición. Entonces, esa parte de la gente es desarrollar los talentos, ¿no? ¿Cómo haces que los talentos se desarrollen más, estén más comprometidos, que entiendan el propósito de liderazgo, de la dirección de la compañía para lograr mejores resultados, ¿no? Y sobre todo también lograr de que cómo haces tú también canales o medios para tú aprender de ellos, ¿no? Porque si tú no aprendes de ellos, tampoco no completas el ciclo, ¿no? Mira, has hecho una linda introducción a mi pregunta. Todas las personas deben de estar pensando lo mismo que yo. ¿Cómo lo haces? Justamente, ¿Cómo lo haces? Vamos al franco líder. ya. ¿Cómo tú lo haces? ¿Cómo aterrizas todo lo que me has contado? Primero, trato de tener una empatía y una cercanía con la gente de manera, sobre todo priorizando la parte profesional, ¿no? Creo que es muy importante tener respeto, pero también tener confianza, ¿no? Creo que la transparencia también es algo que es muy, muy importante, ¿no? Siempre ser muy claro en las cosas buenas, malas o por mejorar o cosas que debemos corregir inmediatamente, ¿no? Tener firmeza en unas cosas, pero también tener mucha empatía en otras, ¿no? Mucha flexibilidad en otras. Yo creo que también es generar ese aspecto humano, también eso también es lo que yo siempre trabajo, ¿no? No es, justo conversamos fuera de cámaras, decimos, ¿qué tanto te puede costar eso? No, es que es un trabajo constante, eso no va a cambiar jamás y no te puedo dejarlo asumido, ¿no? Que ya está, entonces por lo menos no lo trabajo, no me intereso, no busco,
o no soy más receptivo en ciertos aspectos. Otro tema también es tener un canal, como te digo, abierto, ¿no? De confianza para preguntar, tener una oficina puertas abiertas. Yo normalmente soy así. Trato también de buscar algunos espacios para interactuar con esas personas y entender un poco cómo piensan más. Y también es cierto que yo como persona también tengo que también entender cómo piensa el otro, ¿no? Entonces también tengo que encontrar también cuáles son sus drivers, ¿no? Y es un trabajo constante. A veces suena un poco estructurado, pero por ejemplo viene una persona en equipo, conversamos un tema y a veces tengo que cambiar mi switch porque viene otra, porque la persona necesita otro tipo de empatía, ¿no? Entonces eso también es importante, ¿no? Sobre todo generar ambientes sobre todo seguros, de confianza, de transparencia y sobre todo también de respeto entre ambas partes, ¿no? No solamente de un lado. Claro. ¿Y cuántas de estas iniciativas culturales son personales, propias de ti? ¿Cuántas son las que trabajan por canales formales, ¿no? Como directriz de la empresa? Normalmente las directrices de la empresa son las que te marcan mucho las agendas. Bien. En que hay que hacer tales fechas, hacer tales cursos, hacer tales assessments entre las personas. Pero también yo creo que dentro de mi lado es un poco más a la parte, no tan formal, sino un poco más informal del tema de encontrar espacios, de encontrar caminos para poder entablar mejores relaciones con las personas, ¿no? A veces también hay personas que le gusta, te pongo un ejemplo, ¿no? Hay personas que le gusta todo responder por correo, o hay personas que le gusta todo por teléfono, o hay personas que le gusta cara a cara, ¿no? Entonces yo no puedo decir a todos lo voy a hacer así, a mí me gusta así, no. Me tengo que adaptar a cada uno. Entonces, esas son cosas más mías, ¿no? ¿Cómo yo hago para que las personas regresen a mí, busquen esa interacción, encuentren canales de comunicación fluida, ¿no? Entonces también trabajo cuando veo que no es para que también esos canales se empiecen a abrir, ¿no? Y son dependiendo del tema, dependiendo de cada persona. ¿Cómo definirías tu estilo de liderazgo? Creo que mi estilo de liderazgo se basa mucho con las personas. No soy una persona transparente. Trato de ser muy claro en las cosas. No me gusta decirles cosas que no voy a poder cumplir, sino prefiero decirles que no puedo esto y esto sí puedo. En el tema más de atributos personales con liderazgo, me gusta mucho. Creo yo que el atributo que más me podría definir, soy un convencido que el aprendizaje es el único camino para poder crecer. Y aprendizaje no solamente en temas teóricos o técnicos, sino también en aprender a manejar cosas, a tener aprendizaje también a decir, si viene algo nuevo, cómo afrontarlo, ¿no? Y es y te voy a poner, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Cómo uno aprende de otro lado para que tú mejores, ¿no? Y esa búsqueda constante es algo que sí creo que es un atributo que tengo, ¿no? Entonces creo que eso es un rasgo que me define mucho. También creo yo que soy una persona que trato de ser muy empática con la gente. O sea, no es fácil, porque muchas personas pueden llegar a tener ideas que no comparto, pero las tengo que respetar. Claro. Y creo yo que esas son las partes a veces difíciles. Y justo también decíamos, ¿no? En esa entrevista no se habla de política, fútbol o religión, que son los temas más polémicos, ¿no? Y yo discrepo mucho con muchas personas en esos aspectos, ¿no? Sobre todo puede ser en política o religión, temas de derechos humanos, lo que fuese. Pero tengo que respetar y entender por qué lo hace. Claro. ¿No? Es como cuando tu papá tenía unas mentalidades antiguas. Sí, lo tiene, pero hay que entender por qué, porque su contexto era así. Posiblemente mi hijo no va a tener lo mismo que yo piense, ¿no? O mi hija, ¿no? Entonces eso también es relevante. ¿Por qué pasa eso? Por tu entorno, por tu situación, por tu época, ¿no? Claro, hay un contexto sociopolítico siempre alrededor de comportamientos y situaciones. Claro. Claramente. Oye, ¿y ese estilo de liderazgo tú dirías que ha venido permeando dentro de la organización? Sí, no, porque al final también creo que los liderazgos se basan también en las personas, ¿no? Hay diferentes tipos de liderazgo, ¿no? Hay liderazgos que se pueden ser similares, hay liderazgos completamente diferentes que no son malos, son completamente buenos. Entonces, a veces, por ejemplo, ¿no? A veces yo soy de las personas que gusta un poco tener muchas lluvias de ideas, discutir mucho. Y eso también hay ciertos liderazgos que dicen, no, conciso, muy práctico, como a la yugular, a la vena, avancemos. Y es válido.
también encontrar esos equilibrios, por qué pasa eso, en qué situación lo aplicas, en qué contexto, en qué otro contexto no. Claro. Entonces, yo creo que cada liderazgo de las compañías, o de las, y he pasado por muchas compañías, cada liderazgo tiene su atributo, ¿no? Y creo que una de las cosas que es ¿por qué tiene ese atributo ese líder? Qué bueno tiene y qué malo tiene para no hacerlo, ¿no? Claro. Y entender por qué lo tiene esa parte mala, que también existe, ¿no? En muchos casos, y es parte también de los liderazgos que Claro. definen mucho por la persona, más que por las compañías, ¿no? Cuando se habla de liderazgo, el nombre de Jack Welch sale siempre, ¿no? Sí, claro. Fue CEO de General Electric por Sí, muchos sí, años, sí. empresa donde también trabajaste. Sí, correcto. ¿Algo permeaba? Sí, obviamente permeaba también, es como tenías a un referente en ese, de un CEO, de un liderazgo, y obviamente calaba hacia abajo de muchas maneras como el modelo a seguir, la referencia, y creo que también es bueno tener un referente en las compañías, ¿no? También te puede llegar también a pecar también de soberbia en algunos casos, decir, esto es lo único camino que funciona, pero creo también que siempre los modelos, en la época que marcó Jack Welch fue muy relevante para esa situación, ¿no? Por ejemplo, posiblemente ahora Jack Welch no hubiera pegado lo mismo, ¿no? Ahora se funcionan, ahora todos son los Elon Musk, son los de Google, los Page, que son diferentes el tipo de liderazgo, más informales, capaz. El otro era muy formal, era muy agresivo en ciertas holdings, y ahora es más buscada la especialización, ¿no? Las compañías ya no tienen los holdings como eran antes, ¿no? Como hablamos, la mayoría de compañías tienen sus electrodomésticos. Es imposible pensar que una compañía tenga algo que no tenga especialización, vínculo o sinergia, ¿no? No puedes tener un electrodoméstico con una planta nuclear. No tienen formas de encontrar sinergia. ¿Por qué? Porque ahora todo es especialización, ¿no? Todas las compañías se buscan en crecimiento basado en especialización, en valor y en diferenciación. Entonces, son épocas, ¿no? Entonces, Claro. para mí es muy importante siempre que una compañía tenga un referente, ¿no? Y también lo ha tenido Procter & Gamble, lo ha tenido IBM, y eso también es muy importante, pero también es muy importante decir cuáles son los siguientes pasos de las compañías, porque las compañías no son eternas, y muy pocas compañías funcionan siempre en la cúspide, ¿no? Todo es onda. Y por ejemplo, justo Eaton, que es una compañía que te contaba con cuál es su desarrollo, justo ha sido de las últimas compañías que ha cumplido 100 años en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Ya acaba de cumplir recién el año pasado. Pero ha sido un perfil un poco bajo y ahora está creciendo, un tema un poco más coyuntural. Pero es otro modelo. Si tú analizas la compañía Eaton, que obviamente no ha tenido nunca la envergadura de General Electric, pero su valor de acción es mucho más alto que el actual de General Electric. Entonces, hay cosas como que las tendencias son diferentes, ¿no? Claro. Entonces, también es parte también de los liderazgos de otra índole. También los CEOs marcan una época, marcan una acción muy puntual de las compañías, pero los nuevos también vienen con otras ideas que también son oportunidades, ¿no? Claro. Entonces, por ahí yo lo veo, ¿no? Y esas necesidades de foco, de especialización y diferenciación que resaltaste hace un minuto, Sí. ¿cómo las desarrollas acá en Eaton, Perú? Bueno, primero está en uno, ¿no? Desarrollarse uno buscando aprender más, ¿no? Yo te puedo poner 20 cursos y si no los aprendes bien, no sirve. Pero necesitas que tu empresa para tu Por desafío se vuelva más especialista, más enfocada. En la parte técnica, en la parte más de los productos en sí, en la parte más de ingeniería, sí tenemos un programa muy exhaustivo de entrenamiento. Nuestros ingenieros se van a capacitar constantemente en diferentes líneas de producto y cada vez nuestros ingenieros se vuelven cada vez más especialistas en muchas líneas. Pero también va por un lado también en la parte más de liderazgo, la parte más de la parte de tu día a día, cómo te esfuerzas. Yo creo que también compañías como las transnacionales, como Eaton, tienen todos los segmentos internos como finanzas, supply chain, manufactura, servicio o venta comercial, para que las personas puedan aprender también ahí, ¿no? Por ejemplo, una de las grandes cosas que aprendí en las compañías anteriores que estuve, como Siemens o General Electric, fue la posibilidad de aprender de varios estilos o varios modelos de negocio, ¿no? Desde un negocio que vendía un tipo de producto, otro en otra industria, y así moviéndome y aprender de todo, ¿no? ¿Para qué? Para cuando venga una situación similar yo la pueda asimilar más rápido, ¿no? Entonces, pero cuando yo me refería a que esté en uno es
o sea, te pongo un ejemplo muy claro, ¿no? Hay vendedores que yo les digo, tienen que mejorar su parte financiera, ¿no? Tienen que entender las finanzas mejor. ¿Por qué? Porque la mayoría de compañías son financieras. Y me dicen, bueno, ¿qué curso me das? No, pero si en el costado están la CFO o la jefa de finanzas, puedes preguntarle todavía, aprender, y está más fácil, y hasta mejor concurso. Pero ahí también ven uno, ¿no? ¿Quién entiende, quién busca, quién informa, quién pide ayuda, quién se informa más? Entonces, yo creo que también está en uno también que te crea esa cultura de aprendizaje internamente, un atributo también de que las personas buscarlo, ¿no? Por ejemplo, modelos de herramientas digitales, ¿no? Eaton está buscando que todos los empleados busquen eso para ser más eficientes, ¿no? Pero también es muy importante encontrar ecosistemas que te ayuden en eso. Entonces, para concluir, para mí, ya, la compañía tiene un programa de aprendizaje, tiene un tema de entrenamientos, tiene una web que se llama Eaton University, donde dan todos los cursos Claro. de toda índole, desde Excel hasta temas de trata de personas que no debemos cumplir lineamientos globales, ¿no? Claro. Entonces, pero también hay detalles como cómo aprender a temas de financieros o detalles que no aprenden o modelos específicos, también está en uno a buscar, aprender, investigar, estudiar y preguntar constantemente. Pero, ¿qué tan grande es tu organización en número de personas? Más o menos. Más o menos. Acá en Perú somos más de 20 personas. A nivel global tenemos más de 75.000 empleados. Wow. Tenemos operaciones en más de 150 países. Justo terminamos el 2023 vendiendo alrededor de $23 billones. Somos una compañía que ha sido catalogada como de las que mayor crecimiento en la bolsa de valores estuvo. Y tenemos operaciones en todos los países de la región. Y tenemos diferentes tipos de portafolios, desde productos eléctricos, que son lo de la gestión de energía que te contaba, como también piezas para manufacturar vehículos. Por ejemplo, la línea de transmisiones del Metropolitano, una flota vinieron con equipos Eaton. También tenemos equipamientos para lo que es la parte aeroespacial, y acabamos de hacer para la misión Artemis, hemos instalado algunas piezas para lo que son la NASA. Entonces tenemos muchas soluciones alrededor de esos portafolios, y por eso somos una compañía global que tiene presencia y tiene más de 75.000 empleados, ¿no? Claro. Bueno, y teniendo más de 75.000 empleados, tienes claramente una curva de distribución normal, ¿no? O sea, vas a tener extremos de ambos lados y un buen componente en el centro. ¿Cómo se hace la administración de tanta gente? A nivel global, de hecho... Pero hay una cultura que los conecta. Sí, por supuesto. Tenemos sistemas internos, el Eaton Business System, que es un sistema interno que nos pone todas las métricas y todas las guidelines necesarias para poder operar. De hecho, es uno de los referentes que tenemos dentro de nuestra operación para poder hacer todos los productos con calidad, tener nuestros lineamientos claros, hacer negocios correctamente. Claro. Pero adicional a eso también, de hecho, tenemos estructuras, regiones, liderazgos. Por ejemplo, Perú reporta a la región andina actualmente, que es todo Sudamérica menos Brasil, y ellos reportan a Latinoamérica a un negocio en Américas al líder de Américas, al negocio mundial, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cada estructura o cada región tiene su mismo lineamiento como a nivel global, pero en menor escala. Entonces, eso también nos alinea muy fácil en que el reporte que yo hago es el mismo, pero en diferente magnitud, como el de la última línea de la compañía, ¿no? Pero en un tema cultural, ¿verdad? Con todas estas programas corporativos y herramientas corporativas, ¿qué tanto espacio te queda a ti para el chef local ponerle su propio sazón? Sí, los ingredientes locales. Sí, de hecho, también parte de la cultura de la compañía te deja mucho también desarrollar ese aspecto como líder local. También hay muchos como herramientas, procesos que te dicen desarrolla más con tu equipo, ciertos modelos de liderazgo como temas de cómo vas a hacer los feedbacks más poderosos, con algunos ejemplos, con algunas situaciones que te sirvan para que esa persona pueda crecer, de plan de desarrollo de carrera, planteamiento de metas que sean completamente smart, ¿no? Que sean completamente realizables también y que estén alineadas a un objetivo común. También un tema comunicacional, que creo que es la parte que más es la sazón que yo meto, que es el tema de buscar mandar los mensajes correctos de manera interna y externa, ¿no?
porque cuando a veces te puedo pedir una meta o un objetivo a las personas, siempre tiene que estar alineado a por qué el país tiene que hacer eso, por qué la región tiene que hacer eso y por qué nuestra organización nos pide esto. Claro. Entonces, tratar de ser lo más claro posible no es fácil, ¿no? Siempre los mensajes son insuficientes o la comunicación a veces nunca va a ser plena, ¿no? Es como cuando a veces, una vez me dijeron, es como cuando dices tú estás contento con tu sueldo, ¿no? Va a decir que sí, porque siempre puedes decir puedo ganar más. Y la comunicación nunca es suficiente. Siempre hay que buscar comunicar mejor. Y cuando crees que comunicas mejor, siempre hay una mejor manera, ¿no? Entonces yo creo que parte de la, como tú dices, la sazón que yo puedo meter localmente es tratar de buscar una mejor comunicación interna, ¿no? Para que el equipo entienda los mensajes, entienda por qué se hacen las cosas y sobre todo también en la comunicación sea de ambos lados, ¿no? Cuando ellos también quieran decirme algo de mejora, recibirlo correctamente y aplicarlo, pero también darle el feedback correcto para decir por qué esta idea tiene que trabajarse más de esta y otra manera, ¿no? Basándonos en todas las estructuras corporativas y explicando por qué la compañía puede decir o poner un pero, o puede decirte mejor, o te sugerirte que te vayas por el otro lado, etcétera, ¿no? Entonces va por ahí, ¿no? Claro. Buscar esa bidireccionalidad en ambos lados. Franco, y además del Franco profesional, hay un Franco familiar, Sí, por un supuesto. Franco personal, Sí, por supuesto. que tiene sus propias aspiraciones y metas de autorrealización. Sí, ¿no? Obviamente, bueno, yo tengo 2 hijos que tienen 7 y 5. Este año cumplen 8 y 6. Y bueno, y obviamente mi meta principal es que mi familia, mis hijos, mi esposa estén siempre bien. Tratar de ser un equipo en general en todo. Obviamente tengo metas también personales en el tema también de poder crecer más profesionalmente, pero también lo más importante es también saber de que mi situación actual también busco también tener un equilibrio también de profesional y familiar, ¿no? Claro. Obviamente ¿Y cómo te también, va en la búsqueda de ese equilibrio? sí, y también creo yo que como esto hablamos de las épocas y la situación, creo que ahora actualmente sobrepesar la familia no está tan mal visto como hace años. También creo que es muy importante también que trabajos donde yo me sienta más cómodo, comprometido también es cuando yo recibo ciertas flexibilidades en ciertos aspectos. Yo por eso a mi equipo, yo trato de ser muy flexible. Le pido que vayan ciertos días a la oficina, pero también es un horario híbrido. Pero también yo confío mucho en decir, si tú cumples tu meta, no me importa que me digas que te fuiste a la playa antes porque es verano, pero si lo hiciste bien, no tienes ningún problema, no tengas reparo en decírmelo. Obviamente también va a un lado de la responsabilidad que hay en uno, ¿no? Cuando vea que no cumplen eso, obviamente voy a ser más incisivo con él. Yo siempre le digo, mientras menos me meta en lo que hagas, significa que para mí estás avanzando mejor porque confío en ti. Pero si me empiezo a meter es porque veo que algo no está avanzando. Entonces, en la parte personal yo trato también de equiparar mucho mi tiempo, sobre todo en temas personales y sobre todo laborales. Nunca mezclarlo mucho. A veces se tiene que mezclar por misma situación, pero siempre busco siempre la felicidad de mi familia, sobre todo. Excelente. Bueno, creo que eso es algo con el que el 99% de las personas del mundo coincidimos. Sí, por supuesto. Gracias a Dios, ¿no? Oye, Franco, mira, te quiero agradecer por el tiempo que has estado con nosotros. Muy interesante todo lo que nos has contado. Muy humano tu approach de liderazgo, cual es, bueno, buenísimo. Pero bueno, obviamente antes de terminar, las últimas palabras no las tengo que dar yo, las tienes que dar tú. Sobre todo en cuanto al mensaje final que le queremos dar, o le quieres dar tú, a esta audiencia. Sí, bueno, en general yo primero quiero agradecerles el espacio. Creo que es muy importante compartir y de sumar un pequeño granito de arena de mi experiencia, que no es muy amplia, pero puede servir de referencia a algunas personas. Y yo creo que el mensaje va a que siempre hay que tener grandes metas en la vida, pero también tienen que ser metas realizables. Y tú tienes que pensar cómo llegar a ellas, ¿no? A veces yo me acuerdo que he conversado con mucha gente que me dice, estoy buscando recolocarme laboralmente, ¿no? Yo le digo, ¿pero tú estás seguro qué empresa quieres trabajar ahorita? Me dice, no, estoy evaluando. Entonces, no están listos. Tienes que saber exactamente a dónde quieres llegar. No te digo que sepas, pero quieres saber. Y en base a eso, trabajar un plan para llegar. Conocer más de la empresa, tener los atributos para poder llegar. Y eso también es parte súper relevante
de poder avanzar más profesionalmente. Entonces, sobre todo lo que le puedo dar de mensaje a la audiencia es, primero, nunca rehuyan al aprendizaje. Puedes aprender desde una industria que tú dices, no tiene nada que ver con lo mío. No, sí, sí tienes mucho que ver. De hecho, la innovación también se basa en desde cómo innova tu competencia, como cómo innova la industria que es completamente ajena a ti, porque de algo sacas, ¿no? Y eso creo que es súper relevante. Siempre busca aprender del que está al costado, de lo que te pasó, y busca hacer retrospectivas. Es decir, ¿por qué me pasó? ¿Qué pude haber hecho mejor? Y no obsesionarte con eso, pero sí buscar cómo afrontarlo después, o cómo puedes sacarle mejor provecho, ¿no? Y creo que en toda mi carrera yo puedo asegurar que decir que cada experiencia que me pasó, buena, mala, pésima, desastrosa o excelente, me formó más, ¿no? Y también que esas experiencias encuentran un fin. ¿Por qué pasó dentro de tu rompecabezas final, ¿no? ¿Qué pieza sumó, no? Por ejemplo, si tú dijiste, oye, pero ¿por qué me mandaron a foliar una obra, una licitación del Estado? Bueno, yo aprendí a foliar que es súper importante hacer las cosas bien, porque un error, una coma, me saca del proceso. Y eso lo aprendí, pero lo aprendí foliando, y eso no lo tomo mal. Hasta una vez me tocó llevar un equipo como taxista. Bueno, también me sirvió aprender cómo llevar un equipo, ¿no? Entonces, esas cosas son las que yo digo, siempre encuéntrale cada acción un fin, ¿no? O encuéntrale hasta una historia interna, ¿no? Claro. Yo a veces puedo contarte muchas historias y otra persona que vive a mi costado, pero eso fue llevar una cajita. Pero yo le digo, la cajita me sirvió para ir al puerto y entender cómo funciona la aduana. Encuéntrate tu historia, ¿no? Para que eso te sirva para formar tu personalidad, tu aprendizaje, tu carrera, ¿no? Entonces eso también es un mensaje. Y sobre todo también la parte de siempre que la digo, siempre hagan las cosas correctamente, la ética, sobrepónganlo siempre, porque todo te regresa cuando haces mal las cosas, ¿no? Entonces, hacer los negocios correctos, siempre ser una persona correcta, tener una buena imagen, ser respetuoso a los demás, tarde o temprano te regresa. Entonces, eso también es un mensaje a toda la teleaudiencia que puede tener rubros completamente diferentes, pero a la larga todo aplica. Excelente. Bueno, damas y caballeros, estuvimos con Franco, quien nos dejó un mensaje valiosísimo, un liderazgo humano como base, plantearse grandes metas, tener un plan para conseguirlas y nunca parar de aprender. Franco, muchísimas gracias por esto y un gusto haberte tenido y No, gracias a ti. esperemos que podamos repetir esa conversación más adelante. Listo, muy amable, gracias.